Hola, soy Melvin Giovanni Menéndez Morales y somos el grupo número 4 y estaremos hablando sobre la situación estructural de Guatemala relacionada a los derechos humanos. Guatemala es un país democrático, por lo que ha creado un orden jurídico con varias leyes de protección sobre los derechos humanos, instituciones que velen por el cumplimiento de estas leyes, un organismo judicial que tiene que velar para que todas las personas tengan la justicia necesaria para que no se les sean violados sus derechos. A pesar de ello, que Guatemala se dedica a fortalecer su justicia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha encontrado en múltiples ocasiones que Guatemala es culpable como Estado de causar daños y violaciones a los derechos humanos. A pesar de eso, Guatemala sigue implementando estrategias para que pueda el país tener la oportunidad de vivir en paz y tranquilidad entre sus ciudadanos, que exista el bien común entre todos. Entre las instituciones que de una u otra manera ayudan al fortalecimiento de la justicia sobre los derechos humanos está el Procurador de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República a través de su Comisión de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, y existen otras instituciones que quiera o no benefician. Entre las oficinas no gubernamentales que apoyan al Estado de Guatemala sobre los derechos humanos está el Centro de Acción Legal de los Derechos Humanos, la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado y otras más que ayudan a los niños, a las viudas, a las mujeres y a las personas que se les sean violados sus derechos humanos dentro del territorio de Guatemala. Los derechos humanos pueden parecer ideales si una familia está pasando hambre o si puede protegerse contra enfermedades fácilmente evitables o asegurar a sus hijos una enseñanza básica. Sin embargo, en circunstancias de crisis y extrema privación, cuando los derechos asumen su mayor importancia, la manera como los pobres se ven obligados a vivir a menudo viola sus derechos humanos. La pobreza es un problema de derechos humanos según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel mundial. Más de 800 millones de personas aún viven con menos de $1.25 al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable, saneamiento adecuados. En el caso de Guatemala, 6 de cada 10 personas son pobres y 2 de cada 10 extremadamente pobres. Revertir esta realidad implica establecer y mantener en el tiempo una estrategia nacional sólida de largo plazo y medidas a mediano plazo aceleradoras, sostenidas y focalizadas. Guatemala ha sido históricamente un país excluyente, económicamente desigual y con bajos índices de bienestar y acceso a oportunidades. El Estado carece de la capacidad para afrontar las necesidades básicas de la población como salud, educación, vivienda, seguridad, ya que los niveles de pobreza e inseguridad van de aumento cada día. Las normas y los valores consagrados en la doctrina de los derechos humanos tienen la capacidad de dar poder a los pobres. En la actualidad se reconoce ampliamente que una reducción de la pobreza no es posible sin que se otorgue poder a los pobres y el enfoque de los derechos humanos con respecto a la reducción de la pobreza les permite exigir sus derechos y aspirar a una vida digna con un desarrollo integral. El derecho al desarrollo y sus garantías. Las personas constituyen el objetivo fundamental de las acciones relacionadas con el desarrollo integral y sostenible. El acceso al desarrollo es un derecho inalienable de la persona. Se dice que es inalienable porque no puede ser revocado ni restringido por las leyes humanas. Indagando en el tema, encontré una declaración sobre el derecho al desarrollo, adoptado por la Asamblea General en la Resolución 41-128 del 4 de diciembre de 1986. En donde reconocen que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo y que toda política de desarrollo debe por ello considerar al ser humano como participante y beneficiario principal del desarrollo. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación,
pudiendo participar en el desarrollo económico, social, cultural y político, en donde logran realizar sus derechos humanos y libertades. La persona humana tiene el derecho a desarrollarse en un buen ambiente. El Estado es el encargado de garantizar el libre desarrollo del pueblo. Para ello crea políticas de protección social, en donde las personas tienen el derecho a participar en donde ellos deseen, siempre y cuando no obstruyan las leyes que rigen al país. El artículo 47 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala hace mención sobre que el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Para ello se organiza sobre la base legal del matrimonio y con esto se pretende asegurar una paternidad responsable. El Estado le ofrece a la persona humana la libertad de sus derechos, pero así como le da derechos, también le da obligaciones que debe de cumplir. La paz es el derecho constitucional fundamental que pertenece a la tercera generación de los derechos humanos. En esta faceta, los ciudadanos y autoridades buscan la manera de prevenir y eliminar todas aquellas acciones de agresión y enquebramiento de la paz. En Guatemala se firmó formalmente la paz el 29 de diciembre de 1996. El derecho a desarme es la eliminación total de las armas en destrucción en masa. El alto al fuego había sido decretado unilateralmente por la URNG en marzo de 1996. La lucha por los derechos humanos de las mujeres tiene una larga y compleja genealogía que ha supuesto varias transformaciones políticas en aspectos tales como los diseños institucionales del Estado, las relaciones internacionales, las formas de vinculación entre los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil, así como cambios en relaciones de poder entre diversos movimientos sociales. Adicionalmente, las nociones de igualdad y justicia, así como el rol de derecho en reproducción de las inequidades de género, han sido profundamente cuestionadas por numerosas académicas y activistas feministas. En el siglo XX, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, inicia una nueva fase de relación entre derechos humanos, equidad de género y orden internacional. En 1945 tiene lugar la Conferencia de San Francisco, en la que 50 delegaciones de diferentes estados que se congregaron para escribir la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Decreto 22/2008. En su artículo primero nos indica que tiene como fin garantizar la vida, la libertad, la integridad, la protección, la igualdad de las mujeres ante la ley. También tiene como fin promover disposiciones orientadas hacia la erradicación de la violencia física, psicológica, económica o cualquier tipo de coacción contra la mujer, a fin de garantizarle así una vida libre de violencia, ¿verdad? En los considerandos de esta ley también encontramos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como Belén do Pará, que si bien estas nos han permitido, han posibilitado la armonización dentro del marco legal nacional, la defensa de los derechos humanos de las mujeres en Guatemala. ¿Por qué es importante conocer esta ley o saber de qué trata? Porque no solo reconoce y evidencia un tipo de violencia fruto de una problemática social sistemática, ¿verdad?, sino que también persigue que en esencia, que nuestro sistema penal reconozca los derechos de las mujeres en Guatemala y de la misma manera los garantice. Buen día. Continuando con el tema de exposición, vamos a hablar sobre la niñez y los derechos humanos. Si hay algo que tienen en común todos los niños del mundo, son sus derechos. Hayan nacido donde hayan nacido, tengan el color de piel que tengan y sea cual sea su situación económica, todos los niños del mundo tienen los mismos derechos sin excepción alguna. Para conocer un poco más sobre los derechos de los niños, vamos a hablar sobre la Convención de los Derechos del Niño. El objetivo de los derechos del niño es que los niños tengan una infancia feliz y también hacer saber
a los padres, hombres y mujeres, y también organizaciones relacionadas con los niños que reconozcan estos derechos y que luchen por su observancia. La Convención de los Derechos del Niño tiene 10 principios en los cuales se basaron para crear esta convención y luchar por los derechos del niño. Y estos principios son el derecho a la igualdad, derecho a tener un nombre, derecho a tener una familia, derecho a tener un hogar, derecho al cuidado especial, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a no trabajar y derecho a jugar. Estos principios fueron en los que se basó la convención para crear lo que ahora conocemos como la Convención de los Derechos del Niño. Gracias. En el 2003 se aprobó la protección integral de la niñez y adolescencia en Guatemala. La Ley Pina es un instrumento jurídico de integración familiar y promoción social que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca. Dentro de un marco irrestricto respecto a los derechos humanos, se considera un niño a toda persona desde los 13 años de edad y adolescente desde los 13 hasta los 18 años de edad. El Estado debe respetar los derechos y deberes de los padres y encargados de los niños y adolescentes siempre y cuando sean apropiadas. Entre los derechos individuales está la ley de los niños y adolescentes que gozan de la protección de los siguientes derechos: vida, que incluye supervivencia, seguridad, desarrollo, protección, cuidado y asistencia para un adecuado desarrollo físico, mental, social y espiritual. Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. La ley entra en vigencia el 16 de marzo del 2009 bajo el decreto 9-2009 del Congreso de la República de Guatemala. Tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y trata de personas, la atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados. La ley cuenta con 6 considerandos y 70 artículos. Así también se crea la SVED, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que es la entidad responsable de velar por el cumplimiento de estos 3 delitos, teniendo como fin asesorar a las institucionalidades del Estado responsables en la materia, para prevenir, entender, proteger, impulsando estrategias para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y mujeres guatemaltecas, ya que son consideradas como la población más débil en el país. El Estado de Guatemala ha hecho importantes esfuerzos para combatir este flagelo, pero persiste la debilidad de las instituciones en cuanto a recursos, personal especializado o instalaciones adecuadas para la atención y protección de las víctimas y testigos.